Me besó en un callejón oscuro de Madrid, jurando que yo era único. Horas después descubrí que mentía, y en ese instante entendí que la verdadera batalla no era contra él, sino contra mi propio silencio. Me llamo Iván, tengo 28 años, y hasta hace poco mi vida era una rutina que parecía un túnel sin salida. Trabajaba de noche en un almacén de las afueras de Madrid, y los días se reducían a dormir, comer y esperar a que llegara el turno siguiente. Era como vivir apagado, sin amigos cercanos, sin pareja, con la familia llamándome solo para recordarme que ya era hora de sentar cabeza, o de buscar algo serio con una chica. Yo sonreía, fingía que todo estaba bien, y cambiaba de tema. La verdad era que estaba cansado de ocultar quién era. Los viernes se convirtieron en mi único respiro. Después de una semana de turnos interminables, iba al cine del centro. No importaba la película. Lo importante era salir de esa soledad que me consumía. Me gustaba sentarme en medio de la sala, rodeado de desconocidos, fingiendo por un par de horas que formaba parte de algo más grande. Aquella noche de lluvia, mientras esperaba en la fila para comprar mi entrada, lo vi. No sé qué fue exactamente. Su forma de mirar, la seguridad con la que hablaba al empleado o simplemente el azar. Pero en cuanto nuestros ojos se cruzaron, sentí un golpe seco en el pecho. No fue la típica curiosidad pasajera. Fue como si alguien hubiera girado una llave dentro de mí. Él me sostuvo la mirada unos segundos más de lo normal y esbozó una media sonrisa, casi un reto. Compré mi entrada intentando aparentar calma, pero tenía las manos sudorosas. Me repetía que era absurdo, que seguro ni me había mirado a mí. Y aún así, cuando entré en la sala, lo busqué. 3 filas por delante estaba él, acomodándose con un gesto despreocupado, como si todo le perteneciera. Durante los primeros minutos de la película, apenas pude concentrarme. Mi vista se desviaba hacia su silueta, hacia ese leve movimiento de cabeza que me hacía pensar que él también sabía que yo lo observaba. La tensión era tan evidente que terminé levantándome con la excusa de ir al baño. El pasillo estaba casi vacío, y cuando abrí la puerta del baño, él apareció detrás de mí. No hubo casualidad, lo supe en el acto. Se colocó junto al lavabo y me miró a través del espejo. «Buena elección de película», dijo, con un tono que sonaba más a insinuación que a comentario. Respondí con torpeza, y lo siguiente que recuerdo es que intercambiamos nombres. Él era Marcos. Su apretón de mano fue breve, pero suficiente para encenderme la piel. No hablamos mucho más, pero la electricidad era imposible de ignorar. Cuando regresamos a la sala, ya nada en mí estaba tranquilo. Los minutos siguientes fueron una coreografía silenciosa. Yo salía con cualquier excusa. Él aparecía poco después. No necesitábamos palabras, bastaba la forma en que nuestras miradas se encontraban en cada pasillo. Era un juego peligroso, y sin embargo no quería que terminara. Al final de la película, mientras todos se levantaban, yo dudaba. Parte de mí quería huir, esconderme en mi rutina, hacer de cuenta que no había pasado nada. Pero otra parte, más fuerte, me empujaba a quedarme. Fue Marcos quien decidió por mí. Se acercó sin titubear, y como si lo hubiera planeado desde el principio, me dijo: «¿Te apetece caminar un rato? La lluvia ya paró». Acepté antes de poder pensarlo demasiado. Salimos juntos a la calle húmeda, con las luces reflejándose en el asfalto. Caminamos sin rumbo, hablando de todo y de nada. Descubrí que él estaba en Madrid temporalmente, trabajando en un proyecto creativo, y que veía la vida con una pasión que me desarmaba. Yo, en cambio, apenas tenía algo interesante que contar. Sin embargo, me escuchaba con una atención que nadie me había dado en años. En cada esquina la tensión crecía. No había contacto físico, pero sí una cercanía que quemaba. Y entonces, en un callejón más silencioso, Marcos se detuvo. Me miró directamente, sin juegos. «Te seguí desde el primer momento», confesó. No fue casualidad. Esa frase me dejó sin aire. No era miedo lo que sentía, sino vértigo. El vértigo de saber que algo estaba a punto de romper mi vida en dos. No supe qué contestar cuando Marcos admitió que me había seguido. No había en su voz ni disculpa ni vergüenza, solo una seguridad que me atrapó. Yo, que solía analizar cada gesto antes de dar un paso, me descubrí respondiendo con sinceridad. Lo sentí desde el primer momento. Esa confesión abrió un abismo. Caminamos unos metros más en silencio, como si ambos necesitáramos asimilar lo que acababa de decirse.
El ruido de la ciudad parecía lejano, y sin embargo dentro de mí el sonido era ensordecedor, mi propio corazón golpeando contra el pecho. Marcos rompió el silencio con naturalidad. Me habló de su trabajo, de un proyecto que lo mantenía en Madrid por un par de semanas. Su entusiasmo era contagioso. Cada idea que mencionaba tenía una intensidad que contrastaba con mi vida apagada. Yo le conté apenas lo básico de mi empleo, consciente de lo poco interesante que podía sonar, pero él escuchaba como si cada palabra fuera importante. Esa atención me desarmaba. Al llegar a la Gran Vía, me preguntó si quería seguir caminando o parar en un café. Dudé. Por un instante pensé en marcharme, en regresar a mi piso y fingir que nada había pasado. Pero ya no podía. Había algo en mí que se negaba a volver a la rutina de siempre. Elegí quedarme. Nos sentamos en una cafetería pequeña y seguimos hablando. Descubrí que, detrás de esa seguridad, había también un hombre que había luchado por hacerse un lugar en un mundo que no siempre lo aceptaba. Me confesó que su familia nunca entendió del todo quién era y que, por eso, prefería no regresar demasiado a su ciudad natal. Sus palabras tocaron una herida que yo conocía bien. ¿Y tu familia?, preguntó. Tragué saliva antes de responder. Les ocultaba demasiadas cosas. Para ellos yo era el hijo que trabajaba duro, el que algún día tendría una esposa y una vida normal. Nunca les había dicho que mis deseos iban por otro camino. No lo saben, admití. Marcos me miró con una mezcla de comprensión y tristeza. La conversación se volvió más personal. Me preguntó por qué había decidido vivir así, ocultándome. No supe responderle sin quedar en evidencia. La verdad era simple. Miedo. Miedo a perderlos, miedo a quedarme aún más solo de lo que ya estaba. Marcos no me juzgó, pero sus palabras fueron un espejo incómodo. Tarde o temprano, ese silencio se convierte en una prisión. Salimos del café pasada la medianoche. Madrid seguía despierta, pero yo sentía que estaba entrando en un territorio desconocido. Caminamos juntos hasta la estación de metro. No hizo falta despedida elaborada. Bastó un cruce de miradas para entender que aquello no terminaba allí. Antes de bajar las escaleras, Marcos me dijo: «Te voy a llamar. No huyas de esto». Durante los días siguientes no pude sacármelo de la cabeza. Mi rutina en el trabajo parecía más insoportable que nunca. Revisaba el móvil con una ansiedad que me sorprendía. Finalmente, el miércoles por la noche, recibí un mensaje. «¿Vienes mañana al mismo cine? Quiero verte». No dudé. La cita se repitió como si el guión ya estuviera escrito. Él me esperaba, yo fingía calma, y poco a poco la tensión volvía a apoderarse de todo. Esa vez no hubo juegos de pasillos ni silencios prolongados. Después de la película, me llevó a caminar por el barrio de Malasaña. Allí me habló sin rodeos. Me dijo que le gustaba, que desde el primer instante había sentido algo difícil de explicar. Lo escuchaba con una mezcla de emoción y miedo. Era la primera vez que alguien me decía algo así, mirándome directo a los ojos. Quise responder de la misma forma, pero me salió apenas un «yo también». Lo que ocurrió después fue inevitable. Un primer beso, rápido, torpe, pero cargado de una intensidad que me dejó temblando. No hubo más contacto, solo ese instante suspendido que bastó para confirmarlo todo. Caminamos un rato más sin decir demasiado. Yo estaba en shock, consciente de que acababa de cruzar una línea que durante años me había negado a traspasar. Esa noche apenas dormí. Me repetía que había sido solo un momento, que podía dejarlo ahí, pero sabía que era mentira. Algo se había encendido, y ya no podía apagarlo. Los días siguientes nos vimos más. Paseos, cafés, conversaciones interminables. Empezaba a sentir que podía ser yo mismo con él, aunque al mismo tiempo crecía la angustia de lo que pasaría si alguien lo descubría. Sabía que mi familia no entendería, que mis compañeros de trabajo usarían cualquier excusa para burlarse. Pero cada vez que Marcos me miraba con esa certeza en los ojos, todo lo demás parecía perder importancia. Lo que yo no sabía era que esa seguridad suya escondía algo más, una sombra que pronto iba a ir a trastocar todo lo que empezaba a construir. Durante 2 semanas viví con la sensación de que todo cobraba sentido. Marcos aparecía en mi vida como si hubiera estado esperándome desde siempre. Caminábamos por barrios que yo apenas conocía, hablábamos hasta la madrugada, y cada vez me resultaba más difícil imaginar mis días sin él.
Por primera vez me sentía visto, escuchado y deseado. Pero la calma duró poco. Una noche, mientras cenábamos en un bar discreto, él recibió una llamada. Contestó en voz baja, con una expresión que intentó ocultar, pero no lo logró. Al colgar, noté un silencio extraño. Pregunté si todo estaba bien y respondió con evasivas. La incomodidad quedó flotando. Los días siguientes se mostró diferente. Me escribía menos, ponía excusas para no vernos y, cuando estábamos juntos, parecía tener la mente en otro lugar. Yo no quería presionar, pero la incertidumbre me carcomía, hasta que la verdad se presentó de la forma más brutal. Un sábado, mientras esperaba a Marcos en la puerta del cine, escuché una voz familiar llamándome. Era Laura, una amiga de mi hermana. Nos saludamos con cordialidad hasta que de repente vi cómo su mirada se desviaba hacia atrás de mí. Me giré y ahí estaba Marcos, de la mano con otro hombre. El tiempo se detuvo. Él me miró con una mezcla de sorpresa y culpa, pero no soltó la mano de su acompañante. Laura lo notó todo y me preguntó con sarcasmo si lo conocía. No supe qué responder. Sentí que me ardían las mejillas, y antes de reaccionar, Marcos ya estaba hablándome en voz baja. «¿Podemos explicarlo?» No había explicación posible. Me marché sin mirar atrás, con la sensación de que me arrancaban algo del pecho. El mensaje de Laura no tardó en llegar. «Entonces, esto era lo que escondías. Tu familia merece saberlo». Esa frase me heló. En cuestión de horas, el rumor se expandió. Mi hermana me escribió confundida, y poco después recibí una llamada de mi madre cargada de reproches. «¿Es cierto lo que dicen? ¿Es ese el motivo por el que nunca nos presentaste a nadie?» Yo no respondí. El silencio fue suficiente para confirmarlo. En el trabajo tampoco tardaron en enterarse. Comentarios disfrazados de bromas, miradas burlonas. La rutina, que antes era soportable, se convirtió en un tormento. Y mientras tanto, Marcos insistía en verme. Me buscó a la salida de casa, me escribió decenas de mensajes. Decía que lo de aquel hombre era una historia pasada que aún no había terminado de cerrar. Pero, ¿cómo confiar en alguien que me había ocultado tanto desde el principio? Lo enfrenté una noche en la plaza donde solíamos encontrarnos. Le pedí que dijera la verdad de una vez. Reconoció que llevaba meses con ese hombre y que nuestra historia había comenzado sin terminar la anterior. «No quería perderte», dijo, como si esas palabras pudieran curar la herida. Sentí rabia, pero también un dolor profundo. Yo había dado un paso enorme al dejarme ver, al arriesgarme, y él había jugado con esa fragilidad. Le dije que no quería volver a verlo. Él intentó acercarse, pero me aparté. No podía permitir que siguiera desarmándome. Las siguientes semanas fueron un infierno. Mi familia apenas me dirigía la palabra. Mi madre decía que era una etapa. Mi padre evitaba mirarme, y mi hermana me reprochaba haberles ocultado todo. En el trabajo, cada jornada era un campo minado, y yo, atrapado en medio, luchaba por no derrumbarme. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Por primera vez entendí que el verdadero problema no era solo la traición de Marcos, ni el juicio de los demás. Era mi propio miedo a vivir de frente. Había dejado que el silencio definiera quién era yo, y esa decisión me estaba destruyendo más que cualquier rumor. Los días posteriores a la traición se convirtieron en una prueba constante. En casa, las conversaciones eran cuchillos disfrazados de consejos. Mi madre repetía que no quería verme estropear mi vida. Mi padre se refugiaba en un silencio que pesaba más que cualquier grito, y mi hermana me acusaba de haber arruinado la imagen de la familia. Cada comida era un juicio no declarado. En el trabajo no era distinto. Los compañeros con los que apenas intercambiaba palabras ahora parecían obsesionados con señalarme. Algunos lanzaban comentarios disfrazados de bromas, otros me observaban como si fuese un extraño. Lo que antes era rutina se convirtió en hostilidad. Llegué a pensar en renunciar, pero sabía que sin ese empleo no tendría cómo sostenerme. Mientras tanto, Marcos seguía insistiendo. Mensajes, llamadas, apariciones inesperadas en lugares donde sabía que yo estaría. Quería disculparse, pedía una segunda oportunidad, juraba que con él podía ser yo mismo sin miedo, pero cada palabra suya era un recordatorio de la herida. No podía confiar en alguien que me había usado como un secreto, mientras mantenía otra vida a escondidas. Una tarde, después de ignorar varias llamadas suyas,
Lo encontré esperándome a la salida del trabajo. No me dejó pasar sin hablar. Iván, por favor, escucha. No fue un juego para mí. Me equivoqué, pero lo nuestro fue real. Su voz sonaba desesperada, pero yo solo sentí rabia. Le dije que no podía seguir arrastrándome a sus contradicciones. Marcos me miró como si no entendiera, como si pensara que tarde o temprano volvería a ceder. No lo hice. Esa misma noche, cansado de todo, salí a caminar sin rumbo. Necesitaba aire. Necesitaba entender por qué mi vida había llegado a ese punto. El rechazo de mi familia me dolía más que cualquier traición. Siempre había temido perderlos, y ahora ese temor era real. Pero también me preguntaba, ¿qué sentido tenía aferrarme a un lugar donde no podía ser yo? En el parque me encontré con Laura, la misma que había visto todo aquella noche en el cine. No esperaba hablar con ella, pero se acercó con un gesto incómodo. No pensé que el rumor se haría tan grande, me dijo. Yo solo comenté lo que vi. Su disculpa sonaba vacía, pero me sirvió para confirmar algo. No importaba cuánto intentara esconderme, siempre habría alguien dispuesto a señalarme. Y si yo no hablaba por mí, otros lo harían en mi lugar, deformando mi historia. Esa idea se quedó conmigo. Durante años había vivido atrapado en el miedo a decepcionar, a perder el poco apoyo que tenía. Ahora entendía que ya lo había perdido igualmente. Y si el precio de ocultarme era cargar con la vergüenza, tal vez valía la pena enfrentarlo todo y hablar con la verdad. El domingo reuní el valor para enfrentar a mi familia. Me senté frente a ellos y dije lo que llevaba años guardando. Les hablé de quién era, de lo que sentía y de lo que ya no estaba dispuesto a esconder. Mi madre lloró, mi padre salió de la sala sin mirarme y mi hermana me acusó de egoísta. Pero, por primera vez, no me derrumbé. Les dije que podían juzgarme, pero que esa era mi vida, no la suya. Salí de la casa con el corazón acelerado, consciente de que probablemente había abierto una grieta que tardaría en cerrarse. Sin embargo, también sentí una ligereza que nunca antes había experimentado. Ya no dependía de su aceptación para existir. Esa noche, solo en mi cuarto, comprendí que la verdadera batalla no era recuperar la confianza de Marcos ni convencer a mi familia. Era aprender a sostenerme en pie, aunque todos me dieran la espalda. Y, por primera vez, supe que podía hacerlo. Las semanas siguientes fueron un terreno incierto. Mi familia seguía distante, el ambiente en el trabajo no mejoraba, y Marcos no dejaba de buscarme. Cada día recibía un mensaje suyo, siempre con la misma súplica, una oportunidad más. Yo había decidido no responder, pero su insistencia mostraba hasta qué punto se negaba a aceptar el final. Una tarde, al salir del almacén, lo vi esperándome. Esta vez no me abordó con súplicas, sino con un discurso preparado. He dejado a esa persona. No quiero seguir viviendo dividido. Solo quiero estar contigo. Su mirada transmitía una sinceridad que, meses atrás, me habría desarmado. Pero ya no era el mismo. Lo escuché en silencio, recordando cada momento en el que me ocultó la verdad, cada vez que jugó a sostener dos vidas mientras yo me entregaba de lleno. No puedo volver contigo, Marcos. No porque no sienta nada, sino porque no confío en ti. Y sin confianza no hay nada. Él intentó argumentar, buscó mis ojos como si necesitara encontrar una grieta en mi decisión. No la encontró. Por primera vez fui yo quien se marchó sin mirar atrás. Sentí un nudo en la garganta, pero también una certeza. Había elegido mi dignidad. La reacción de mi familia tardó en llegar. Mi madre me llamó después de varios días de silencio. Su voz sonaba cansada, pero menos dura. «Necesito tiempo para entenderlo», dijo. Mi padre seguía distante, y mi hermana apenas cruzaba mensajes breves conmigo. No era la aceptación que había soñado, pero sí un pequeño cambio, y aprendí a valorar incluso los pasos más pequeños. En el trabajo, poco a poco, los rumores perdieron fuerza. Algunos compañeros dejaron de lado las burlas cuando vieron que no reaccionaba. Otros mantuvieron su actitud, pero ya no me afectaba de la misma forma. Descubrí que, cuando uno deja de pedir permiso para existir, las palabras de los demás pierden poder. Una noche, caminando solo por Madrid, comprendí que todo lo ocurrido me había cambiado. La traición de Marcos había sido dolorosa, pero también me obligó a enfrentar el miedo que llevaba años callando. Sin esa sacudida,
quizá habría seguido escondiéndome, esperando la aprobación de otros que nunca iba a llegar. Un par de semanas después, volví a encontrarme con Laura. Esta vez no hubo reproches. Me dijo que había hablado demasiado rápido y que entendía lo difícil que era enfrentar comentarios y juicios. No todos tenemos el valor de ser sinceros, reconoció. Agradecí sus palabras, aunque ya no necesitaba su validación. El capítulo con Marcos se cerró definitivamente cuando lo vi en la calle con otra persona. No sentí rabia ni celos, solo la certeza de que él seguía buscando fuera lo que no sabía sostener dentro, y yo ya no quería formar parte de esa búsqueda. Esa misma noche, al llegar a casa, escribí en un cuaderno algo que se convirtió en mi promesa personal. Nunca más voy a vivir en silencio. Nunca más voy a esconderme por miedo. Prefiero perder personas que no me aceptan a perderme a mí mismo. No fue un final perfecto. Mi familia aún tenía reservas, mi entorno laboral seguía siendo complicado y no había encontrado a alguien nuevo. Pero, por primera vez, no lo vivía como una derrota. Era un inicio. Tenía claro que merecía un amor sin mentiras, un espacio donde no tuviera que justificar quién era. Y lo más importante, había aprendido a dármelo yo mismo. La vida me enseñó que la traición duele, el rechazo marca y el miedo paraliza. Pero también me mostró que nadie puede arrebatarte la fuerza de levantarte y seguir. Marcos perdió porque eligió la mentira. Yo gané porque decidí ser fiel a mí mismo.